Buenas noches, feliz martes. Aquí estamos en el último martes, es como una locura ya terminando el año. Como siempre, saludamos a las personas que están ya adentro de la sesión. Como recordatorio, tenemos la enseñanza de unos 25 minutos y después tenemos un espacio de interacción con unas preguntas. Eh, ¿Verdad? Así que voy pues a entrar en el espacio de la enseñanza. El tema de hoy es una evaluación espiritual del año, una evaluación espiritual del año. Como siempre, escogemos un pasaje eh, y pues tratamos de sacar ciertos principios o ciertas ideas. En este caso vamos a estar en Juan 13. Un par de comentarios con esto de Juan. La idea de usar Juan 13 es que es la última cena. Entonces es una dinámica como del último momento, ¿verdad? El último evento antes de finalizar el año. Entonces por ahí va el uso de Juan capítulo 13. Pero rapidito, Juan es uno de los cuatro evangelios, ¿verdad? La lectura de los evangelios es esencial para el cristiano, para el discípulo, para cualquier persona que quiera conocer a Jesús, que quiera conocer de Jesús, que quiera seguir a Jesús. Entonces, como siempre, ¿verdad? Está el ánimo para leer los evangelios. Si en este año 2023 no tuvimos una lectura de los evangelios de alguna manera, leer algún evangelio o leer algunos pasajes, el 2024, en mi opinión, debe ser algo esencial, ¿verdad? Eh, entonces, Juan es el cuarto evangelio y el capítulo 13 entra una escena que son varios capítulos, ¿ok? Y quisiera que me acompañaran a Juan 13. Además, siempre pues les instamos, ¿verdad? Que lean en sus propias Biblias, que lean en su app del celular o en su Biblia a lo largo de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, una vez más, en Juan 13, y Juan 13 es parte de una sección que va del 13 al 17, que es la última cena, ¿ok? Entonces Jesús dice muchísimas cosas y hoy solo nos vamos a centrar en el primer pasaje. Cuando empecé a pensar en esta idea para esta noche, yo consideraba a lo largo de los capítulos agarrar ciertas ideas, pero solo me quedé con un par de ideas, pero quiero dejarles la idea o la sugerencia de que antes que termine el año puedan leer estos cuatro capítulos: 13, 14, 15, 16 y 17, cinco capítulos, y que sea de una manera como una evaluación personal. Eh, entonces es una sugerencia, ¿verdad? Pero bueno, eh, Juan capítulo 13. Voy a leer de la NTV. Dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar. Versículo 2. Era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Muy bien, entonces está el Señor Jesús. Esto es en los capítulos anteriores
Es una sección de los primeros, del 1 al 12. Es una sección donde podemos observar muchos milagros, muchas palabras, ¿ok? Entonces, a este punto los discípulos ya sabían quién era Jesús y de qué era capaz. Y viene Jesús y estos dos versículos, los voy a leer otra vez, estos dos versículos, el versículo eh, 3 y 4, para mí son una gran paradoja porque dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. O sea, imagínense esa declaración. Jesús sabía. Entonces, vaya, es como cuando aún, digamos, hay una reunión de gerentes, ¿verdad? Y de repente a uno de los gerentes le dicen, mira, ¿sabes qué? Hoy vas a ser el gerente general en el 2024. Sos tú, nadie más. Todos los otros gerentes estarán abajo tuyo. Entonces, este gerente general nuevo, sabiendo que le habían dado toda la autoridad de la compañía, o sea, lo que sigue después de algo así será, por ejemplo, dio unas palabras, ¿verdad? O autorizó una nueva, no sé, un nuevo proyecto o algo así. Pero el versículo que sigue es que Jesús dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Esta enseñanza de hoy se llama evaluación, ¿verdad? La evaluación espiritual. Y vamos a retroceder un poquito y vamos a empezar con las preguntas de reflexión, como siempre. En primer lugar, lo que vemos aquí es una cena íntima. No es una cena con los 5,000 a lo que les dio de comer, a quienes les dio de comer, ¿verdad? No es una cena con otros 50, quizás que eran parte de la familia, los discípulos y aquí y allá. No, era una cena íntima. La primera pregunta de reflexión en esta evaluación espiritual del 2023 es la siguiente. ¿Cuánta intimidad he tenido yo con Jesús? Y otra pregunta en esas mismas líneas, un poco más incisiva o controversial, es la siguiente. ¿Sería yo parte de la cena o me quedaría fuera de la cena, no fuera de los íntimos de Jesús? Entonces, la primera reflexión esta noche es sobre mi intimidad con Jesús. Otra forma de hacer esta pregunta es, ¿he sido yo discípulo de Jesús? ¿Verdad? He seguido a Jesús, he seguido sus pasos, porque los que estaban en esta cena eran todos esos que habían estado con él, ¿verdad? Y surge esa pregunta también. ¿He estado con Jesús en el 2023? ¿Verdad? Eh, Intimar con Jesús definitivamente tiene que ver con tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo he pasado con Jesús en el 2023? Y si ese tiempo me ha llevado a conocer a Jesús. Ahora, eh, ya saliendo de la primera reflexión que es sobre la intimidad, eh, en la intimidad lo que pasa es que hay una conversación, ¿verdad? Hay una conversación. Por ejemplo, cuando yo a un amigo le digo, echémonos un café, ¿verdad? Que si yo veo a un amigo en la calle o en un centro comercial, le digo, hey, ¿cuándo nos echamos un café? Es para hablar, es para conversar, es para saber cómo estamos, ¿ok? Y entonces, si la primera pregunta es sobre la intimidad, la segunda pregunta es si yo he logrado escuchar a Jesús. Y bueno, con Fran, en este espacio de una opción más, siempre hacemos la reflexión sobre la lectura de la palabra. Y en esa intimidad surge esa pregunta, ¿cómo ha estado la lectura de la palabra? Ya al principio había mencionado yo la lectura de los evangelios, ¿verdad? Si pusieran los 365 días del 2023, por lo menos habrán sido más de la mitad de los días donde estuve en contacto con la palabra. Y rápidamente quiero moverme a algo interesante, porque
Ellos están cenando con Jesús, están escuchando a Jesús, pero de repente observan, observan que Jesús hace algo. Y esto a veces nos pasa a los religiosos, ¿verdad? Religiosos me refiero a personas que podemos ir a la iglesia o que podemos estar en una dinámica de religiosidad, en buenos términos, pues, no como una crítica. Eh, las personas religiosas de repente, pues sabemos mucho, ¿no? Sabemos mucho de la Biblia, pero de repente hay una desconexión entre lo que estamos leyendo, pensando, averiguando y entre nuestra realidad. Pero aquí los discípulos están escuchando a Jesús, están cenando con Jesús y de repente tienen a Jesús arrodillado o cerca de sus pies, lavándole los pies. Están palpando una realidad de Jesús. Y esa es la próxima pregunta. ¿Qué realidades de Jesús he visto yo en este 2023? ¿Puedo yo regresar y decir, bueno, sí, yo vi esto que Jesús hizo? Yo vi lo otro que Jesús hizo, ¿verdad? Podemos hablar sobre milagros en nuestra vida que Jesús ha hecho, en la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad. Entonces, a manera de evaluación, vamos con esos pasos. Pero adentrémonos en la idea de lo que está haciendo Jesús. Ya dijimos, toda autoridad le fue dada y lo que hace es que le lava los pies a los discípulos. Dice aquí en la NTV, dice en el versículo 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ¿ok? Y esto dicen algunos comentarios que lo que significaba es que él quedó como en una vestimenta de esclavo. Y regresemos a la idea de un gerente. Piensen, si ustedes trabajan, ¿verdad? Si ustedes tienen una dinámica, no sé, de oficina o no solo de oficina, sino que de trabajo en general, podemos pensar como en el jefe, ¿verdad? O en el dueño. Entonces imagínense esta persona, una persona con saco, ¿verdad? Como es que siempre anda bien vestido. De repente quitándose el saco, quitándose la camisa, quedándose solo en pantalón y no sé, haciendo algo así como ayudar a empujar un carro o ayudar a hacer algo físico y vestido de siervo, pues, vestido de mozo, ¿verdad? Vestido de esclavo. Entonces Jesús a eso se rebajó. Y bueno, esta metáfora o esta experiencia metafórica que estaban viviendo los discípulos no era nada nuevo. Ellos habían estado viendo a Jesús dándolo todo por la humanidad, dándolo todo por Israel, ¿ok? Eh, estando no solo a favor de las personas necesitadas, sino en contra de los opresores, voy a usar esa palabra, ¿verdad? Opresores religiosos, ¿verdad? Que también se convertían en opresores económicos. Y entonces Jesús ha venido sirviendo antes, pero también es una metáfora y una profecía de lo que va a venir, que al final iba a dar su vida. No solo le iba a lavar los pies a los discípulos, iba a terminar en la cruz, ¿verdad? Iba a dar su vida. Y eso lleva, digamos, al punto esencial de esta sección. Adelantémonos al 18 o el 16, el quince, versículo 15, 13, 15. Nos vamos a saltar unos versículos por cuestión de tiempo, pero dice el 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Versículo 16. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante a quien envíe el mensaje. Ahora saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Versículo 18. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. ¿Okay? Y esto entra en otra escena que es la de Judas, ¿ok? Que es la de Judas.
Eh, quiero llegar a un versículo en específico. Em, quiero ver. Antes de llegar a Judas, saltémonos al 34, ¿ok? Ahorita regresamos a Judas, pero al 34 solo para cerrar la idea del servicio. 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y bueno, como mencioné, él va a dar el máximo ejemplo de dar la vida por los demás. ¿Ya? Entonces, la reflexión en este punto es bastante clara. He servido yo a los demás. El lavar los pies a alguien, yo he visto, por ejemplo, aquí en El Salvador, hubo una escena bien peculiar y bien impactante, la verdad, cuando un sacerdote le lavó los pies a unos pandilleros. Y bueno, él, digamos, dándole el beneficio de la duda a esa imagen de que era algo positivo, lo que él estaba diciendo es, yo estoy para servirles, para amarles, para mostrarles amor. Entonces, digamos que literalmente se puede. También he visto que el Papa Francisco, creo que también en una cárcel hizo lo mismo. Yo personalmente he estado en una iglesia donde el pastor, cuando fue ordenado, el pastor le lavó los pies a unos hermanos ahí. Entonces, literalmente, digamos que existe ese acto simbólico. Sin embargo, lavarle los pies a alguien, pues se puede poner en práctica de muchas maneras. ¿Ok? Ya hablamos cómo es el hecho de convertirte en esclavo de alguien. Esto requiere no solo humildad, sino humillación. Y bueno, sabemos que el Señor se humilló, ¿verdad? Él vivió en humillación en relación a su estado, en relación a su riqueza, a su reino, y al final fue humillado en la cruz, ¿verdad? Eh, entonces, requiere el servicio una mía extra, ¿ok? Sí, servirle a alguien es ayudarle, ¿verdad? Servirle a alguien es prestar algo, sí, pero estamos hablando de ese servicio tipo Jesús, ¿verdad? Ese servicio sacrificial. Esa es una palabra interesante. ¿Qué sacrificios he hecho yo por otros en este 2023? El 2024 no solo debe ser caracterizado en nuestra vida por humildad, sino también por humillación. Yo sé que esto puede ser como esta, esta parte de la enseñanza no sirve para nada para la autoestima, ¿verdad? Pero no solo tiene que ser de humildad, sino de humillación. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo. El Señor se arrodilló ante sus discípulos, se arrodilló ante la gente, perdió, fue crucificado por aquellos, por sus enemigos, ¿verdad? Entonces, nuestra vida, entrando al 2024, tiene que haber un elemento de humillación en nuestra vida, un elemento de que si nosotros en nuestro autoconcepto nos consideramos alguien de cierto estado, no es que tengamos que perder ese estado para nada, sino que tenemos que sacrificar, ¿ok? Tenemos que sacrificar como el Señor lo hizo y lo hace por nosotros. Muy bien, avancemos rápido a la próxima escena. La próxima escena, ya habíamos leído, es cuando Jesús dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Versículo 19. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que reciba a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad,
uno de ustedes va a traicionarme. Y versículo 22, los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Esto siempre es impresionante, ¿verdad? Porque en ningún momento los discípulos, cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar, nadie sabía. O sea, todos dijeron, puedo ser yo. Yo caigo en esa categoría. Y esta es la última reflexión, la pregunta de reflexión de esta noche. ¿He traicionado a Jesús en el 2023? ¿Cómo lo he traicionado? Algo que caracterizó a Judas, lastimosamente, es que nunca llegó ese arrepentimiento, ¿verdad? Él salió corriendo a regresar esas monedas, pero el que tenía que haber salido corriendo es a Jesús. ¿Cómo hemos traicionado a Jesús y cómo hemos reaccionado ante esa traición que nosotros le hemos hecho? Y traicionar es una palabra fuerte, ¿verdad? Traicionar es verdaderamente un plan, es un plan, es maquinar, es planear, no es un desliz, no es una piedra en el camino, es sentarse y planear cómo pecar. Hemos hecho eso el 2023. Y Jesús, bueno, en la escena ya no voy a seguir, digamos, avanzando en la analogía a nuestra vida, porque, pues, si se recuerdan en la escena, él sale y sigue la narrativa y sigue el tiempo ahí en la última cena. Pero con esta pregunta terminamos esta evaluación del 2023 como recapitulación. Para estar en la cena había que intimar con Jesús. La pregunta fue, ¿cómo hemos intimado con Jesús en el 2023? Si lo hemos escuchado, si lo hemos visto. Vemos el ejemplo de Él que teniendo la autoridad le sirve a ellos. Cómo hemos servido a otros, cómo le hemos servido al Señor en el 2023. Más allá de un servicio, digamos, dentro de la estructura religiosa. Y al ver a Jesús, a Judas, perdón, traicionando a Jesús, cómo yo he traicionado al Señor en el 2023 y cómo he reaccionado a eso. ¿Eso lo han dado medio remordido o me he arrepentido de mis pecados? Y bueno, esta y muchas oportunidades, este espacio se llama Una Opción Más porque lo que queremos decir es que somos una opción más en el universo de cosas que se hacen en las redes sociales, en la que hace la iglesia, y este espacio, una vez más, es una opción para arrepentirnos, para ponernos a cuenta con el Señor. Así que vamos a orar como siempre y después entramos al tiempo de interacción. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos observar a Jesús, podemos observar esta última cena o el principio del relato en el capítulo 13. Padre, queremos intimar contigo, Señor, conocerte, queremos conversar contigo, Señor, queremos aprender a escucharte, queremos observar a tu Hijo, Señor, en acción y queremos que nos use, Señor. Este último martes del 2023 venimos a pedirte, Señor, que nos uses, que seamos instrumentos, Señor, dignos, que seamos instrumentos de justicia, como dice Pablo en Romanos, que podamos estar limpios, Señor, no por nuestra limpieza o nuestra santidad, sino solo por la sangre de tu Hijo, Señor. En esta noche y en este momento, Señor, queremos entregar nuestra vida a ti una vez más, arrepentirnos, Señor, de esas veces que te hemos traicionado en este 2023. No queremos salir corriendo a dejar esa bolsa llena de dinero, sino que salimos cargando a ti, Señor, a esa cruz, donde demostraste tu amor por nosotros y por todo el mundo, Señor. Y nos arrodillamos ante tu cruz y nos entregamos a ti una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por eh, el Espíritu que nos habla cada uno. Que tu nombre sea santificado esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.